tal amigos del Portal de la Salud? Te doy la bienvenida a una nueva emisión de este portal. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es de los que más aqueja la salud de los mexicanos recientemente. Está relacionado con el estrés, con la tristeza, pero el nombre de los padecimientos es depresión y ansiedad. Y para eso le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él es psicólogo con maestría en medicina social y justamente se especializa en estos temas de depresión y ansiedad, y particularmente en el tema de suicidio. Así que hoy vamos a empezar explicando qué son estos dos padecimientos, la depresión y la ansiedad, cómo podemos detectar si un sentimiento, algún enojo, algo de nervios nos últimamente podría representar esta enfermedad, y ya hacia la parte final de la entrevista hablaremos en qué momento se puede convertir en un riesgo de suicidio. Mario, muy bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Pues vamos a entrarle a este tema. De entrada, pues creo que lo que tendríamos que aclarar es qué es la depresión y qué es la ansiedad y cuáles son las diferencias entre ellas, ¿no? Hay un punto importante a reconocer aquí. La depresión no es una enfermedad mental, es un trastorno. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es de que la diferencia entre la enfermedad y el trastorno es de que uno es un desequilibrio y el otro tiene que ver con una explicación, relación causal con un agente viral o bacteriano. O sea, no hay un agente viral o bacteriano que ocasione la depresión. Es un trastorno del estado anímico, del cual tiene sus propias manifestaciones. Sus signos, es más como una falla interna del cuerpo, más que una agresión de algún factor bacteriano, que es viral. Un cruce entre lo que ocurre con tu cuerpo, ¿no? Todo el desequilibrio a nivel de los neurotransmisores, y el otro tiene que ver con una manifestación de lo social, que es lo que está pasando alrededor, como para que se intensifiquen ciertas emociones asociado precisamente con un factor biológico. ¿Esto a qué nos lleva? Que el diagnóstico solamente lo puede dar un psiquiatra, no lo puede dar un psicólogo. Los psicólogos lo que podemos hacer es ampliar el panorama de los signos y los síntomas que pueden estar asociados a la depresión. Y esto le puede servir al psiquiatra para ampliar nuevamente su enfoque y decir, claro, él es el único que puede confirmar, él o ella puede confirmar o descartar que tengas tu depresión, no así un psicólogo, ¿no? Entonces hay que como reconocer que por un lado está la disciplina médica, psiquiátrica, y por el otro está la psicológica. La psicológica te puede ayudar para detectar mediante una prueba psicométrica, es decir, con varios instrumentos, saber los síntomas más graves que están ahí, y el psiquiatra va a confirmarlos y ya te va a dar una medicación, y en trabajo en conjunto, psicólogo y psiquiatra. Justo hacia esa parte iba, o sea, el psicólogo lo que nos brinda es una terapia, digamos un poco a manera de entrevista, de plática, pero cuando se presenta este trastorno de la depresión, y me imagino que es el mismo caso de la ansiedad, ya requerimos ayuda de un medicamento, y el medicamento solo lo puede suministrar un psiquiatra, no un psicólogo. ¿Es correcto? Así es. ¿Y la diferencia entre ambas? O sea, ¿cómo podemos identificar depresión o ansiedad? O sea, ¿es lo mismo? ¿Son sinónimos? Ya se nos está metiendo un poquito. Traemos ahí, ¿sí? No, ¿verdad? Okay, sigamos, adelante. Creíamos que teníamos un ruido. Estamos en vivo y creímos que teníamos un ruido del exterior, pero creo que no se metió, así que bueno, sigamos. Ok, buenísimo. Mira, esta parte, los signos y los síntomas, ¿cuáles son? Los signos es lo que podemos ver en la otra persona, y a veces las personas no lo pueden reflexionar. Por ejemplo, que vemos un aplanamiento emocional, es decir, la persona no tiene ganas de hacer muchas cosas, ha abandonado otras conductas, costumbre que tenía, salir a caminar, saludar a la vecina, quizás ir a visitar a algún pariente, incluso ir a trabajar. Por eso se caracteriza la depresión como una de los trastornos mentales con mayor índice de discapacidad para las personas. Entonces, como signo es lo que yo puedo ver, síntoma es lo que siente la persona. Entonces la persona que está allá afuera puede observar que hay como esta apatía por retomar pues ahora sí, su costumbre, su vida diaria, ¿no? Y los síntomas es cuando la persona ya te dice, es que he estado muy triste, he estado muy mal, me parece que no tengo solución. Entonces hay como una serie de pensamientos de devaluación hacia su propia vida, de incapacidad para seguir adelante. Y de hecho ahí podríamos detectar como tres cosas, ¿no? Que la depresión puede ser a nivel leve, moderada y grave. Y ahí están sus niveles también de discapacidad. En leve puede ser aquellos días
desafortunados, donde yo no tengo ganas de hacer nada, me levanto con una apatía, no lo quiero hacer, pero me recupero tal vez al tercer día, por poner un ejemplo, ¿no? Moderado es cuando ya hay una mayor cantidad de días de los cuales estoy en esa condición, en esa situación de decir, ¿sabes qué? Tengo un mes que he estado pensando en que debo de abandonar el trabajo, me siento súper mal, la verdad solamente voy y me distraigo con cualquier cosa, no cumplo con mis objetivos, no termino mis planes, mis proyectos que tenía, he abandonado otros. Entonces ahí cuando ya en términos de signos y síntomas podría haber como una sospecha de hablar de una depresión que está moderada. Grave es cuando se intensifica toda esta situación. Ya no quiero salir, no quiero hablar De con plano, nadie, ¿no? así es, ya no sale la persona de su casa, ya no quiere contacto con Se nadie. empieza a alejar de sus amistades, ¿no? Empieza a manifestar que incluso es mejor no estar en esta vida. Entonces es ahí donde empiezan las sospechas de una ideación y tal vez un intento suicida, ¿no? Entonces, por eso ahí podemos detectar esta parte. Pero, ojo, lo estoy hablando desde el espectro de la psicología, porque en psiquiatría nos podrían decir desde pues, el manual diagnóstico de trastornos mentales que hay una serie de factores que se tienen que cumplir en un tiempo menor, ya sea de 6 meses para atrás o 6 meses para adelante, dependiendo el manual que estén utilizando, porque pues ya hay varios. Entonces, en el manual 5 lo que te está diciendo es de que sea, ahora sí, en un tiempo esperado de 5 meses que esté viviendo la persona en esa situación. Pero ojo que también hay un descarte, que si esta persona vivió un antecedente, por ejemplo, la muerte de un familiar, de una persona cercana y significativa, no se puede inmediatamente pensar en un diagnóstico de depresión porque es un factor natural. Entonces hay que evitar también la medicalización de los cuerpos cuando no es necesario. Entonces cuando hay una muerte esperada o inesperada, lo que se puede observar en las personas es de que haya esta manifestación de emociones, de aplanamiento, de abandono de sus proyectos y hay un, de vida. digamos, umbral natural, ¿no? Si nos enfrentamos ante un shock como la pérdida de un familiar, o una muerte, como dices, o algún evento inesperado, nos podemos sentir tristes durante un umbral de un par de días. Quizá modificaremos un poco nuestra conducta. De hecho, pero meses. O sea, hay un esperado que sí sea de Ok. meses de tolerancia para saber qué está pasando. Si han pasado cerca de 6, 7, incluso 8 meses y la persona cada vez en esta apreciación de signos y síntomas que un familiar esté viendo, uno puede tener la sospecha de que emocionalmente hay un trastorno, pero tiene uno que ir con el psiquiatra o con el psicólogo, ya sea, para ver esto. O sea, el ¿no? primer foco rojo es cuando empiezo a modificar mi conducta, ¿no? Así O es. sea, si mi hábito es ir a trabajar, convivir con la familia, con los amigos, y yo me empiezo a alejar de estas conductas, hay un primer foco rojo. Pero cuando estás triste o deprimido, pues supongo que entras en una trampa emocional en donde no eres consciente. Entonces, quizá no eres consciente de que necesitas la ayuda. Creo que aquí importa mucho el entorno. Si nosotros tenemos familiares o amigos y notamos esto, podríamos o tendríamos, ¿no? una obligación moral de intervenir y decir, oye, asiste con un especialista, Claro. porque me preocupa que estás cambiando, ¿no? Es decir, el tema de la depresión a veces no es tan, me imagino, tan fácil detectarlo uno mismo Claro. que estás en este esquema, ¿no? Claro. De hecho, con la doctora Carolina Torres Torija, de allá de la FES Iztacala, uno de los modelos que hemos estado trabajando es precisamente la figura se le llama el guardián emocional, que puede ser cualquier persona de la comunidad, sea familiar, sea un hermano, sea la tía, sea alguien de ese sistema familiar, que puede intervenir solamente de 3 formas: escuchar, motivar y referir. Es decir, yo tengo que escuchar a la persona sin enjuiciarla, sin decir, es que, pues mi hija, pues yo creo que eres medio floja, ¿no? Es huevona. Es que eso es lo que pasa, no estás triste, estás viviendo esa situación. No, yo tengo que escuchar de forma libre, de forma auténtica a la persona que está manifestando esta situación emocional. Motivar significa decirle a la persona que es importante
ir con un servicio ya sea psicológico o psiquiátrico, porque ahí tenemos que trabajar en combinación, porque ya sea que llegue primero con psiquiatría o ya sea que llegue primero con psicología, nuestro deber es precisamente, si yo soy psicólogo, yo estoy viendo, me estoy mapeando, ¿no? Exactamente, estoy mapeando todo el espectro de las emociones que están ahí, que tienen que ver todo con el aplanamiento emocional, un poco lo que ya había dicho, para ya después operar el familiar, la referencia. Okay. ¿No? Por eso es ahí donde ya entra mi trabajo como psicólogo. Y ya yo veo si es una depresión que es leve o si es moderada o es grave, es ahí donde inmediatamente trabajo con psiquiatra. Nos pregunta, les recuerdo que estamos en vivo y nos pueden enviar sus preguntas. Y si están viendo este video posterior a la transmisión en vivo, de todos modos nos pueden dejar aquí en los comentarios sus preguntas y en una segunda invitación o una próxima invitación que le hagamos al maestro Gómez, pues bueno, podemos tratar estas preguntas. Pero ahorita en vivo nos está preguntando Paloma Zubiri, ¿qué hay del llanto? Me imagino, ¿el llanto es una señal de depresión o...? Es parte de la manifestación normal de las emociones, de las sensaciones. Cuando este llanto es incontrolable y además está con una manifestación de ansiedad, es decir, que la verdad no puedo contener este llanto y lloro tal vez 5 veces al día, ahí es cuando ya hay una sospecha de la cual debe de ser atendida por psiquiatría o por psicología, insisto, ¿no? O sea, el llanto es parte de este aplanamiento también emocional y expresión de una manifestación sintomática de algo que está pasando en tu contexto. Volvemos al mismo punto del foco rojo. Es cuando hay un cambio notable en nuestra conducta, porque todos nos podemos sentir tristes, llorar, ¿no? ¿Sí? Sentirnos enojados, pero cuando hay un cambio sustancial en nuestra conducta, incluso como dices, si el llanto es constante, ¿no? O me empiezo yo a distanciar, ahí sí hay un foco rojo. Y la primera puerta puede ser indistinta de acercamiento. Me puedo acercar a un psiquiatra o a un psicólogo y a cualquiera de los dos especialistas médicos nos remitirán a donde corresponda, ¿no? Si yo soy familiar y estoy viendo que mi hija, mi hermana, mi madre está con esta manifestación de que llora en la mañana, quizás en la tarde, en la noche también, la parte de escuchar, motivar a la persona de que te voy a acompañar, mamá, si necesitas ir a psicología, yo voy a estar contigo, te puedo acompañar, ¿no? Y ahí viene la parte de la motivación con respecto a la referencia. Eso es lo que pueden hacer las personas. Justo me llama mucho la atención y me gustó este término del guardián emocional. Acabamos de mencionar que la depresión a veces te puede encapsular, si tú la estás padeciendo, te puede encapsular y no darte cuenta de que la estás padeciendo. Es una enfermedad que requiere apoyo de nuestro círculo cercano, ¿no? Así es. Familiares, amigos. Y quiero llevarlo al tema porque justo ayer salió una noticia, y bueno, toda la semana, en donde decían que en México ya las empresas se están viendo obligadas de apoyar a sus empleados cuando padecen estrés, depresión o ansiedad. El problema es que nadie nos está explicando a los empleadores o a las empresas apoyar cómo, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta guía para las empresas o compañeros de trabajo que salió esta noticia en México. Nos podemos convertir en estos guardianes emocionales, en estos 3 pasos que tú nos mencionas, que es escuchar, motivar y referir, pero sobre todo porque el tema ya está considerado como una discapacidad y que además va en aumento. Y sobre todo es una discapacidad que, según las últimas estadísticas de las autoridades en salud, cada vez se ve más común entre los jóvenes, entre los empleados de la generación Y o millennials que están entre los 25 o 35 años, que están padeciendo más estrés, ¿no? ¿Cómo se está viviendo ahorita desde tu especialidad? ¿Cómo lo están viviendo las empresas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué podemos hacer? Hay que entender que estas modalidades del capitalismo flexible ha hecho del trabajo una forma en la cual tú estés encadenado continuamente a responder a este tipo de, pues ahora sí, de exigencia laboral. Eso significa que tendríamos que discernir entre lo que es la ansiedad común y la ansiedad patológica y cómo la depresión va junto con pegado con la ansiedad. Primero, ansiedad común es aquella de la cual yo puedo dar respuesta a través de un estímulo dado, un estímulo que me queda muy claro. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una entrega con mi jefe al día de mañana, voy a generar este estrés y esta ansiedad que me va a movilizar para responder ese trabajo. Esa es la ansiedad común, continuamente la vivimos. Pero si esta ansiedad es sostenida, es algo que le llamamos distrés. Este estrés sostenido es el que va a trastornar, por eso se le llama, ¿no? Perdimos el equilibrio. Y ahora pudiéramos desarrollar a través de ese distrés
lo que se le pueden conocer ya como una ansiedad patológica, sea una fobia social o un ataque de pánico por esa tensión que se estuvo manteniendo durante todo un mes. Por eso en la parte laboral se vuelve tan importante porque puede desencadenar ataques de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? Pues esta manifestación intensa de, ahora sí, exaltación en un momento muy corto, en un periodo de tiempo muy corto, pero con una manifestación emocional muy intensa, que puede ser precisamente la taquicardia, la sensación de una taquicardia, el pensamiento de irrealización, es decir, es que me voy a volver loco. También como este pánico de estar dentro de un espacio cerrado. Entonces, ahora imagínate que un empleado estuvo un mes en su casa por ¿cómo se llama? Este trabajo capital flexible, donde tuvo que hacer entregas, donde casi no descansaba, y si el único lugar para descansar era su casa, pero ahora se vuelve su espacio de trabajo, claro. Entonces es ahí donde se puede manifestar esa sensación, ¿no? Entonces, teniendo esta característica, esta diferencia acerca de la ansiedad común y la ansiedad patológica, que puede ser ya sea una fobia social, un miedo a estar en muchedumbres, imagínate, no puedo ir a mi trabajo, tengo que tomar el metro porque me aterra que algo me haga toda esta gente, y que la verdad si vas por Pantitlán o si vas a Pino Suárez, pues hay un conglomerado de gente que te puede llevar, exactamente, que te puede llevar a potencializar la fobia social o precisamente los ataques de pánico que ya había mencionado, entre otros. Retomando esta idea del guardián emocional, tanto familiares como compañeros de trabajo, porque este tema se está grabando en las empresas y en las familias. Quisiera, lo que te voy a decir, y ya me confirmarás si es cierto, el guardián social, el guardián emocional solo es como un primer contacto. Así es. ¿No? Si no evoluciona o no mejora el estado de ánimo de nuestros compañeros o nuestros seres queridos, no hay duda, ¿no? Y es respondiendo al comentario que nos hace Paloma, que incluso nos dice que su tristeza y su llanto lo está llevando a su trabajo. O sea, no hay duda, ni de dudarlo, hay referirlo con un médico especialista, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, tan pronto como sea posible. Y quiero pasar ya al otro punto, que ya es tu especialidad. Sobre todo porque me imagino que cuando esto se va alargando, pues entras como a ese callejón sin salida que te puede llevar a lo que le llamamos la puerta falsa, y hay que decirlo como es. Platícanos un poco de en qué momento ya estamos más cercanos a un riesgo de suicidio, o en qué, cómo se da un suicidio, ¿no? O claro, una causa de suicidio. Bueno, lo que ocurre aquí es la intersección entre diversas esferas de la vida que han sido problematizadas, en las cuales se presentan ciertas dificultades que no se resolvieron en su momento y que todas están juntas. Tal vez una deuda económica, la presión familiar, la muerte de un ser querido, ¿no? La presión de la relación de la pareja. Entonces, cuando todos están colapsados, emocionalmente la persona puede llegar a tener este tipo de pensamientos, como por ejemplo el empezar a sospechar que qué pasaría si no estuviese él aquí o ella. ¿Qué pasaría si mejor, pues ahora sí, para quitarle problemas a sus familias, mejor se suicida, entre otros, ¿no? Y que de hecho hay que distinguir que por género se caracteriza de una manera diferente. Como por ejemplo, las mujeres llegan a intentar más el suicidio, pero los hombres lo cometen. Por cada 10 mujeres que intentan suicidarse, 7 hombres ya se suicidaron. Wow. ¿No? Entonces, esto nos está dando indicadores de que los hombres no manifiestan sus emociones, es decir, no las dicen. No es de que no estén ahí, sino que no tienen el repertorio emocional. Y un poco la cultura machista, me imagino, ¿no? La vergüenza de manifestar alguna tristeza. Así es. ¿No? Y que la única forma de sacar la parte emocional es mediante el alcohol. El alcohol, las drogas, la violencia, ¿no? Entonces, por eso, de hecho, el INEGI, cuando marca ahora sí los indicadores por muerte segregados por sexo, los varones en cuarto lugar mueren más por accidentes de tráfico, cuando es más bien parte de cómo sacar esta presión a través de incluso conductas que ponen en riesgo su propia vida, que tiene que ver con la parte de la adrenalina y demás. Hay un tema que nos preocupa y que tiene que ver con esto, ya no tanto con el estrés laboral. Algunos seguidores de esta página nos han preguntado, porque son padres de familia,
cada vez son más comunes porque además los suicidios en México están aumentando entre los adolescentes. Así es. Un poco por la presión de las redes sociales, que de repente hemos visto casos que les publicaban alguna foto, se sintieron avergonzados y recurren al suicidio. Y nuevamente, en este papel de guardián emocional, ¿cuáles son los focos rojos que tendríamos que detectar, digamos, en general con los familiares? Claro. Pero principalmente con los hijos o los miembros adolescentes de un trabajo o de una familia. ¿Cuál tendría que ser nuestra primera llamada de atención para saber que ahí hay un riesgo inminente? Claro, lo que ocurre digamos, en ese ciclo de la vida es que las familias también tienen un esperado con respecto a los adolescentes. Esperan que les sigan haciendo caso, que sigan teniendo como ese contacto como cuando eran niños. Entonces, el primer conflicto acá con la familia es entender que tienen que cambiar las reglas de la relación con las y los adolescentes. Saber que tienen que modificar los límites, las reglas. Una vez teniendo claro cuáles son los límites y cuáles son las reglas, tienen también que acompañar emocionalmente a sus hijos. Ir preguntando continuamente cómo han estado, qué es lo que ha pasado, no solamente en esta parte de tener la cuestión como punitiva, de tener las reglas en la casa y me obedeces, ¿no? Sino más de convivencia, ¿no? Exactamente, con esta parte de la convivencia para que pueda haber una cierta confidencialidad para que los hijos puedan expresarle a los padres las emociones, lo que esté sucediendo. Permitir precisamente hablar y también saber que van a escuchar sin juzgarlos, porque muchas veces entra el juicio de valor y decir es que es una etapa por lo que estás pasando. De hecho, un dato segregado es, y ahora sí recordando el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, las poblaciones adolescentes, transexuales, bisexuales son quienes más cometen suicidio que las poblaciones heterosexuales. Entonces, teniendo en cuenta que es fundamental tener la escucha activa y tener una actitud de disposición hacia lo que requieran los hijos, siempre y cuando sea también razonable, tampoco es agarrar y victimizar, no, trata en la cuestión de la escucha continua, la escucha activa, sin juicios para poder motivar y referir en caso de que sea necesario. Eso es lo que trata, ¿no? Entonces, sabemos la complejidad de esa etapa. Para saber los puntos rojos es el aislamiento, las conductas violentas, ¿no? La negación para hablar sobre algún asunto emocional, personal, el encierro. Entonces ahí son como esos puntos, ¿no? La parte del aislamiento con encierros. El aislamiento ahora de la comunicación, que no diga nada, por así decirlo, al menos no en lo verbal. Es como los niños chiquitos, ¿no? Cuando están callados es porque algo está, ¿no? Cuando no hacen ruido es porque algo está pasando. Los adolescentes me imagino que hacer, o por lo que nos platicas, una cosa similar. Si hay un aislamiento, un encierro, que no quiere convivir, claro, ahí hay un foco rojo de atención. Ahora, lo que habría que ocurrir aquí es que al que tienes que remitir con el médico especialista es al adolescente. Pero evidentemente eso ahí hay un punto de inflexión, puede ser, ¿no? Claro. Como padres de familia, ¿qué se puede hacer cuando se hace? ¿A quién recurres? Okay. Si el adolescente no quiere ir con el psicólogo o psiquiatra, ¿a quién recurres para tratar de convencerlo? ¿Es ya más bien talento paternal? La maniobra tendría que ser en una terapia familiar. Ok. Porque piensan que el hijo sintomático es el culpable de todo, o sea, es el que se debe de arreglar. Y tampoco culpo a la gente que tenga ese pensamiento. Si estamos en una tradición médica que es curativa y restaurativa, yo si tengo un malestar, asumo que tengo una noción de la enfermedad y voy con el médico para que me cure. Entonces es algo que se traduce también en la parte emocional. Entonces, primero que no se sientan culpables de que tengan esta sensación de que el que está mal es el adolescente. No, aquí es asumir que todos de cierta forma han mantenido ese tipo de síntomas. Ya después veríamos las jerarquías, porque no es igual la jerarquía que tiene el padre a la jerarquía que tiene la madre, claro, y la con respecto que tiene el hijo, y que muchas veces los hijos son los receptores de estas jerarquías que están en conflicto, ¿no? Que puede ser resultado, este síntoma, de una violencia familiar que están viviendo ahí, ¿no? Y que el hijo se convierte en sintomático porque es en el que se depositan los errores y los conflictos no resueltos de los padres también. Ok, pues vamos a dejar esta entrevista por hoy hasta aquí. Me tomo nota de que ya surgieron varios temas y ojalá nos puedas acompañar en futuras sesiones para tocar varios temas. Uno de ellos, entiendo que es tu especialidad,
El maestro es académico de la UNAM. Entiendo que no das consulta. No, sí, también doy consulta. Bueno, ahorita nos das sí. tus datos para Claro que sí. compartirlos, si alguien del público te quiere contactar. Pero está este tema de la violencia intrafamiliar, que entiendo que son tus líneas de investigación también. También. Para ver si en una futura sesión de aquí entrevistas podemos hablar ya de este tema de violencia intrafamiliar, que es muy importante y que tiene que ver con estos temas psicológicos. Pues vamos a dejarlo por ahorita hasta aquí. Muchas gracias a quienes nos están viendo en vivo. Quienes no nos están viendo en vivo, déjenos sus comentarios. De todos modos, les vamos a compartir los datos del maestro Mario Fausto Gómez, por si quieren hacerle preguntas, pero déjenos sus datos. Es muy importante decirles que estas entrevistas son solo de referencia, no son consultas. Les vamos a dejar los datos de los especialistas para quien los quiera contactar, pero los estamos invitando para que regresen. Déjenos aquí sus preguntas y en una futura entrevista, pues bueno, las vamos canalizando. No sé si quieras agregar algo. Nada más. ¿No? Está Pues muy muchísimas bien. gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Esperamos vernos pronto por acá. Claro que sí. Les vamos a pedir su apoyo. Insisto nuevamente, déjenos sus comentarios, regálenos me gusta, me encanta, pero lo más importante, por favor ayúdenos a compartir este contenido para que más personas tengan acceso a esta información y sigan los demás videos del Portal de la Salud en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias a ti.